Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas un día más a Desconectando. En el podcast de hoy seguiremos hablando un poco de la antropología que Bakunin nos presenta. Ya sabéis que Bakunin no habla directamente de antropología, sino que esto es el trasfondo antropológico y epistemológico que hay en su pensamiento. Si en el podcast anterior hablamos un poco sobre cuáles son las facultades que Bakunin da al ser humano, a la especie humana, hoy me gustaría hablaros un poco de cómo Bakunin dibuja o imagina la relación de la especie humana con la naturaleza. Para empezar, y luego ya los iremos desarrollando un poco, os voy a leer un pequeño fragmento del libro que ya os mencioné en el otro podcast, que era el de Federalismo, Socialismo y Antiteologismo, consideraciones filosóficas sobre el fantasma divino, sobre el mundo real y sobre el hombre. Pues en este libro hay un apartado, que es con el que estoy trabajando, que es el de animalidad y humanidad. Y hay un pequeño fragmento que dice lo siguiente: el hombre, o especie humana mejor dicho, no puede luchar nunca contra la naturaleza. Por tanto, no puede ni vencerla ni dominarla, aun cuando haya dicho que emprende y realiza actos que son en apariencia los más contrarios a la naturaleza. Obedece aún a las leyes de la naturaleza. Nada puede sustraerle a ella, es su esclavo absoluto. Pero este esclavo no es uno, porque toda esclavitud supone dos seres que existen uno fuera del otro, y de los cuales uno está sometido al otro. El hombre, especie humana, no está fuera de la naturaleza, pues no es nada más que naturaleza. Por tanto, no puede ser esclavo. Una vez ya os he leído este párrafo, vamos a intentar analizarlo frase a frase o en pequeños fragmentos. La primera parte, Bakunin nos decía que el ser humano no puede luchar nunca contra la naturaleza y que por lo tanto no puede vencerla ni dominarla. Como os decía, esto entra muy en contraposición a todos los modelos neoliberales y comunistas que tenemos hoy en día y que siguen vigentes, donde el ser humano, pues simplemente por su naturaleza o su forma de ser humana, pues está en el deber o en la obligación de dominar la naturaleza para sobrevivir. Pues aquí, como veis, Bakunin está rompiendo con todo esto. Directamente nos dice que el ser humano nunca puede vencer ni dominar la naturaleza. Y esto tiene una lógica en su pensamiento, porque para Bakunin, no recuerdo si en el podcast anterior os lo comenté, tiene una visión completamente holística e integral de lo que es la palabra naturaleza, donde no hay nada que esté fuera de ella. Es decir, una roca, microorganismos, el propio ser humano, todo el mundo vegetal, todo el mundo cuantitativo, todo el mundo cualitativo, todo eso forma parte de la naturaleza. Y no sé si es en este apartado o en otro del libro, Bakunin acaba diciendo que la interdependencia de todo esto es lo que podremos llamar vida. O sea, que Bakunin podríamos decir que hace un símil o un paralelismo entre la noción de naturaleza y la noción de vida. Para él, digamos que son ambas cosas. Dentro de una lingüística o un pensamiento teológico o un pensamiento budista o un pensamiento metafísico, podríamos decir que todo eso es el vacío, es la nada, podría ser Dios. Pero Bakunin, al ser súper materialista, lo que intenta decirte es que todo lo que hay en esta vida, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos notar, sentir, etcétera, todo lo que es abarcable por nuestros sentidos, es lo que llamamos naturaleza. Luego, la misma frase nos está diciendo que parece que el ser humano vaya en contra de la naturaleza. Esta es una idea que un pensador español, Ortega y Gasset, que también os he hablado de él en algún podcast, dice que el comportamiento del propio ser humano es a la inversa o es antinatural, porque todo el resto de animales podemos decir que siguen un orden natural, están muy determinados por la naturaleza,
pero como os he dicho en casi todos los podcasts, el propio ser humano está fuera de eso, está indeterminado frente al medio, entonces tiene una flexibilidad mucho más amplia que otros animales para desenvolverse en el medio. Y aquí es donde discursos radicales, podríamos decir, de izquierda, se puede considerar que el ser humano es antinatural, que no es natural, simplemente porque no va con los ciclos de la naturaleza o ha cogido un ritmo diferente a los ciclos propios de la naturaleza, o todo el discurso neoliberal y capitalista que abarca que la naturaleza humana es una naturaleza de dominación, explotación, de egoísmo puro, y que la naturaleza está al servicio del propio ser humano. Y aquí es donde podríamos ver esta idea de que las acciones del propio ser humano son antinaturales, pero simplemente es una concepción, no lo son, porque el propio Bakunin nos está diciendo que el propio ser humano no puede ni vencer ni dominar la naturaleza. Y la segunda parte de este fragmento nos habla de el ser humano como esclavo de la naturaleza, que esto también es una concepción que hoy en día sigue presente, que el marxismo también postuló, y que por lo tanto que dentro de todos estos pensamientos, para que el ser humano pueda desarrollarse, debe liberarse de la naturaleza, y por lo tanto pues aquí entra toda la idea del dominio y explotación del ser humano contra la naturaleza. Pero Bakunin nos está diciendo que el ser humano no puede ser esclavo, porque para él, si hay un esclavo, tiene que haber un amo, y Bakunin nos está diciendo que el ser humano no está fuera de la naturaleza, por lo tanto no hay dos seres, no hay un esclavo y un amo, solo hay una cosa, que es la naturaleza, y que por lo tanto, si el ser humano es naturaleza, nunca puede ser esclavo de la naturaleza. Está haciendo una visión completamente integral, que esto es algo que Murray Bookchin también defiende dentro de su visión de ecoanarquismo, de que no hay una dualidad entre el ser humano y la naturaleza, que tal dualidad sí que es una construcción, pero que fuera de esa construcción no hay dos en ese sentido, no hay una naturaleza y un ser humano, sino que naturaleza y ser humano son uno en este aspecto. Pero después de decirnos todo esto, Bakunin nos hace como un doble juego, porque por un lado, como veis, nos está hablando de que no hay dos, de que el ser humano no puede rebelarse contra la naturaleza, no puede vencerla, no puede dominarla. Pero más adelante, en el mismo fragmento, vuelve a su raíz más materialista, menos filosófica y más arraigado a la pura animalidad, porque si os acordáis, Bakunin intenta explicarlo todo desde la animalidad 100%, y partiendo desde esta base, pero siendo consciente de que el ser humano no puede rebelarse ni luchar contra la naturaleza, nos dice que todo animal, todo ser vivo, está sometido a dos leyes naturales. La primera es que todo ser vivo no puede vivir fuera de su medio natural, es decir, está encerrado en su mundo, está en esa naturaleza, en ese todo universal, en esa solidaridad universal. Pero por otro lado nos dice que la única forma, y en este sentido nos habla del ser humano, que tiene para conquistar su libertad y su humanidad, es decir, lo que nos hace humanos y lo que nos permite desarrollarnos en el mundo, es justamente el dominar la naturaleza. O sea, nos hace este doble juego. Por un lado nos dice que no podemos, pero por el otro lado nos dice que nuestra pura animalidad consiste en dominar la naturaleza. Pero esto, aunque parezca contradictorio, tiene mucho sentido, porque por un lado nos presenta la visión del ser humano integrada en la naturaleza,
dentro de ese todo, dentro de esa naturaleza universal, dentro de todas las leyes que rigen el universo, que para mí no dejan de ser una construcción que simplemente le importan al propio ser humano para entender cómo funciona todo el mundo. Pero es eso, concibe al animal encerrado dentro de su mundo. Pero a su vez nos está diciendo que para que el propio ser humano que para que el propio ser humano sea humano y sea libre, debe dominar esa naturaleza. Y lo dice de la siguiente manera. Bakunin nos dice que la primera ley natural es no poder vivir fuera de su medio natural o de su mundo exterior, y la segunda es no poder mantenerse en él más que al existir, más que al vivir en su detrimento, más que al luchar constantemente contra él. Es pues ese mundo o esa naturaleza exterior lo que el hombre, armado de sus facultades, es decir, de su facultad de pensar, de hablar y de revelarse, y de las propiedades de que la naturaleza universal lo ha dotado, es decir, lo que podemos llamar mundo, lo que podemos llamar vida, nos ha dotado de esas facultades, no son antinaturales. Puede y debe vencer, puede y debe dominar. Nacido en la dependencia, primero casi absoluta, de esa naturaleza exterior, debe someterla a su vez y conquistar sobre ella su propia libertad y humanidad. Está utilizando un lenguaje bastante duro, diríamos que incluso bastante patriarcal, porque es dominación, sometimiento. Es un lenguaje que pensad que esto es siglo XVII, si no os dije mal, creo que sí, que os dije siglo XVII, más o menos por esas fechas. Entonces, claro, teníamos las ideas, ahí están mezcladas ideas de que el ser humano es bueno por naturaleza, de que el ser humano es malo por naturaleza, pero Bakunin lo que está haciendo es, te presenta, por un lado, al ser humano encerrado dentro de un mundo, y luego nos dice que para poder sobrevivir a ese mundo, o poder ganar su libertad en ese mundo, debe luchar, debe dominar ese mundo. Quizás lo que tendríamos que decir es que si partimos de esta pura animalidad, el ser humano o cualquier especie animal depreda el entorno para poder sobrevivir. Es decir, para hacer un huerto debemos depredar un terreno para hacerlo apto para el cultivo. Entonces, ahí podríamos considerar que está la dominación del terreno para hacerlo apto y el sometimiento del terreno para poder cultivar. Pero nos está diciendo que esa dominación y ese sometimiento no son cosas antinaturales, porque la propia naturaleza nos ha dotado de esas facultades para poder sobrevivir. Entonces, queda bastante claro que no podemos ni dominar ni someter a la naturaleza antinaturalmente, porque es la propia naturaleza quien nos ha dado estas facultades para poder sobrevivir. Es como si nos planteásemos que un felino depredador, león, pantera, jaguar o lo que fuera, no depredara a otras presas para poder sobrevivir. Eso no lo consideramos antinatural. Entendemos que ese felino debe matar a otros animales para poder sobrevivir. Debe dominar y debe someter a otros animales para sobrevivir. Pues, y ahí no nos ponemos las manos en la cabeza. Pues el ser humano es exactamente igual. Siendo naturaleza y estando dotados de unas facultades que la propia naturaleza ha hecho que tengamos, debemos hacerlo de esta forma para poder sobrevivir. Luego entraríamos en la lógica o en el juego de cuál es la forma menos dañina o cuál es la forma más ecológica de poder hacer todo esto. No es lo mismo hacer un huerto a nivel industrial, donde no tienes en cuenta la relación que estableces con la naturaleza exterior, con el entorno, que hacer un huerto donde tienes presentes todas las lógicas medioambientales que estás llevando a cabo para poder hacer ese huerto. Es más la construcción que se hace en la relación
que no la relación en sí. La relación es la que es. Y de ahí no podemos hacer nada. Porque como el fragmento nos dice, es la relación natural que un animal como el ser humano tiene con su entorno. La otra cosa es ver cómo hacemos esa relación. Bajo qué paradigma cultural podemos hacer esa relación. Si la hacemos bajo un paradigma neoliberal y capitalista, ya sabemos a dónde vamos. Entonces habría que cambiar ese paradigma, ese modelo, esa forma de entender la relación del ser humano con la naturaleza. Y aquí ya entraríamos en otro punto, que es cómo Bakunin entiende el motor de esta naturaleza, cómo se desarrolla todo, o sea, dentro de esta concepción de el ser humano encerrado dentro de la naturaleza, siendo naturaleza, pues cómo se define o cómo Bakunin entiende ese hacer, ese desarrollo natural de la propia naturaleza, que es muy parecido a cuando os hablé del ecoanarquismo de Murray Bookchin, de cómo la naturaleza se hace autoconsciente. En ese sentido, el ser humano, al ser naturaleza y al ser consciente de la relación que tiene con la naturaleza, es cuando la naturaleza se vuelve autoconsciente y autoactiva, que ya os dejaré por aquí este podcast. Y esto me ha dado la idea de hacer una relación entre el ecoanarquismo de Murray Bookchin y la idea de naturaleza de Bakunin. Así que este será otro podcast que se me acaba de ocurrir, que ya haré. Y en principio este lo dejaremos aquí, porque siempre pienso que me van a durar poquito y se me alarga la cosa. Así que nada, lo dejaremos aquí. Espero que os haya sido resultando interesante. Bakunin es todo un mundo. Para mí es uno de los mejores pensadores a nivel filosófico, antropológico y epistemológico que he encontrado dentro del pensamiento anarquista. Y nada, pues aquí lo dejo. Como siempre, si os ha gustado, like, suscribiros, compartidlo, haced lo que queráis. Si no queréis hacer nada, pues no lo hagáis. Y ya está. Así que hasta luego.